día de hoy contamos con la participación del ingeniero Abel Brenes Arce, ingeniero en computación e informática, quien actualmente es el oficial de seguridad de la Universidad de Costa Rica y considerado uno de los pioneros en la llegada del Internet a Costa Rica. El ingeniero Abel Brenes hará un repaso histórico de ese hito. Bienvenidos a un nuevo programa de Cybertech, programa producido por Ciberregulación Consultores y que está directamente dirigido al análisis de las tecnologías de información y comunicaciones con la presencia de expertos de nuestro país. Hoy tenemos la grata presencia del ingeniero Abel Brenes, a quien tengo el gusto de conocerlo ya hace algunos años y a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Abel, a este programa. Hoy queríamos analizar básicamente sobre todo la historia de Internet en Costa Rica. Usted es uno de los pioneros que le tocó en nuestro país liderar junto con la dirección emblemática de Guy de Teramón y de un equipo joven de aquella época de traer el Internet a Costa Rica. ¿Qué eran exactamente los principales retos? ¿Qué visión tenían? ¿Cómo estuvo la conexión internacional? ¿Qué nos puede narrar de esta primera etapa histórica para después llegar al momento en donde estamos? ¿Qué nos cuenta, don Abel? Muchas gracias por la invitación. Ese fue uno de los proyectos más retadores que tuvo Costa Rica, porque recordemos que en ese momento solo estaba Bitnet, un servicio que era básicamente correo electrónico. El proyecto inicia en el año 92 con el interés de hacer una conexión satelital hacia Florida. Esa conexión se retrasa porque hubo un huracán que arrasó con las antenas. En ese retraso es que yo me incorporo al proyecto y empecé a trabajar el proyecto desde cero, digamos, como en ese momento, imagínate, estaba en los 20. Uno tiene un gran ímpetu y a la fecha todavía mantiene cierto nivel. Entonces empecé a estudiar el manual porque la persona que se había capacitado en el exterior se había salido del proyecto. Entonces me tocó muy rápidamente apalancarme hasta llegar a conocer los equipos de enrutamiento que en ese momento eran totalmente nuevos, porque el país en el año 90 casi solo conocía de módems. Claro. De módems y de servidores Linux y ese tipo de cosas. El proyecto prácticamente se consolida el 26 de enero de 1993 con la primera conexión de Costa Rica y de la región a 64 kilobits por segundo. Sin embargo, esa velocidad y esa iniciativa cambió todo. Se reescribe a partir de ahí la historia del país y de toda la región centroamericana, que en otra etapa estaré comentando. Y al llegar usted ahí, pero usted viene con una formación pública, o sea, ¿cómo fue que pudo llegar ahí, a ese momento histórico? Sí, bueno, ¿dónde se educó usted? ¿En escuela pública, colegio? ¿De dónde es originario? Yo soy cartaginés. Ah, Cartago, muy bien. Bienvenido, otro más aquí al equipo. Me crié, me eduqué en una escuela pública, la Faustino, en Dulce Nombre de Cartago. Claro. Luego estudio en el Colegio San Luis Gonzaga. Paso a la Universidad de Costa Rica a estudiar matemática. Matemática. Y luego me pasé a computación, que en ese momento estaba en una fase de fusión, la computación y la informática. Claro. De ahí saqué mi bachillerato universitario y es más o menos como en esa época que me incorporo al proyecto. Claro, y todo este bagaje, como decía Steve Jobs en algún momento, a veces uno no entiende cómo los puntos están señalados en el tiempo, pero en algún momento uno los traza y se juntan, ¿verdad? Y esto ocurrió, por lo que estoy viendo, que ese combo de situaciones que usted viene viviendo, matemática, ingeniería, tienen ya un punto final que es incorporarse al equipo que trae la Internet a Costa Rica y que usted señala que implica un cambio sustancial. Ahora, desde el punto de vista de información, ¿qué es lo que transformó a Costa Rica en ese momento y sobre todo a la universidad pública? Sí, bueno, en primer lugar, Internet ya era un instrumento que estaba apenas iniciando como una iniciativa académica. ¿Qué fueron los elementos importantes que partieron a partir de enero? Primero, que se creó la primera red IP del país, que estaba formada por las universidades públicas y por centros de investigación como el ICA, ¿verdad? INVIO, en ese momento. Entonces fue el primer backbone IP del país.
No terminando ahí, el proyecto también dio para más. Primero, ya teniendo la conexión de las universidades, había que hacer la expansión interna. Entonces, al menos en la Universidad de Costa Rica, se desarrolló la primera red de fibra óptica. Ah, qué interesante. Todo el centro qué de interesante. y la escuela de física por una conectividad en fibra. ¿Verdad? Que esos son elementos que ahora se ven comunes. Comunes, no, por supuesto. Sí, claro. Tenían, digamos, equipo muy caro en esa época. Entonces, empieza también a desarrollarse los proyectos. Entonces, ya la gente ya puede no solamente tener un instrumento en sus propias manos, que es poder hacer investigación, navegar, haciendo la aclaración que es una navegación texto. Claro. En esa época no habían los navegadores que conocemos en la actualidad, pero todo es un proceso evolutivo y después de ahí ya aparecieron las primeras sitios multimediales, ¿verdad? Ya estábamos hablando de los años 80, más o menos, ¿o qué época estamos hablando? Estamos en los 90. En los 90, ok. Ya había sido desarrollado el concepto de World Wide Web. Sí, ya lo ya ahí estaba el cambio de los caracteres al mundo de la web en sus inicios. Que eso básicamente fue que Tim Berners-Lee, claro, por supuesto. Sí. Claro, el concepto, que es el que hace el factor multiplicación de la red de redes y que le da acceso a una serie la capacidad de ir enlazando precisamente era información, irla conectando y posterior aparecen los navegadores. Claro. Que Google en esa época no existía, ¿no? Era el que recuerdo, el más famoso era Netscape, que tuvo una cuota de mercado inmensa, ¿verdad? Pero a nivel de buscador, ni siquiera, digamos. Claro, de buscador, por supuesto. Luego, sí, cierto, tiene usted razón. Algo muy interesante es que la gente tal vez desconoce, y es que para poder navegar uno necesita un DNS, claro, un traductor de nombres, ¿verdad? Cuando uno busca Nación, cuando uno busca Universidad de Costa Rica. En ese momento se compartían archivos con las direcciones de todos los sitios. Y fíjate que ni siquiera existía el DNS. Fue como un par de años después que apareció Bind, que ya fue, digamos, el primer servicio de resolución de nombres. Y paralelo ahí también nos tocó administrar el NIC. En ese momento, ok. Que se llamaba NIC, claro. que era el servicio del top level domain. Claro. Es el .cr. Pues entonces empezó a aparecer el .cr académico, el .cr comercial, el .cr de org, de organizaciones. Entonces nos tocó un poco impulsar todo eso, todo ese andamiaje para ir creando la expansión de la Internet en el país, y ya luego se fueron incorporando por ahí en 95, 96 ya otros actores como RATS, mucho después existe. Pero en esta etapa, ¿qué beneficios tangibles tuvo la parte académica? ¿Fueron incorporándose más investigadores? ¿Podían sacarle más provecho a la red de redes? ¿Se ampliaron las bibliotecas probablemente, los centros de información? ¿Qué fue lo que usted observó en ese momento que estaba ocurriendo? Sí, primero, como todos fenómenos, nos tocó hacer una sensibilización, una concienciación del instrumento, los beneficios, ir capacitándonos, incluso muchos talleres centroamericanos vimos. La universidad empezó entonces a adquirir el desarrollo de la red LAN para ir haciendo las conexiones con el resto de las entidades. Y lo más importante es la posibilidad de producir contenido propio, hacer investigaciones, ir haciendo publicaciones, y sobre todo ese intercambio tan instantáneo que se sintió desde que se usaba bien correo y demás, a utilizar transferencia de archivos, lo que es publicación de páginas y demás. ¿Y los costos? ¿Era costoso? Pues era costoso. Y estaba bajo presupuesto de la universidad pública, me imagino, o recibían donaciones, o tenían donaciones también. Bueno, es una anécdota interesante que ha contado Don Guy en ese momento, ¿verdad? Que precisamente el financiamiento de la primera conexión se dio con una partida de papelería del CONICYT. Pues entonces uno nunca sabe, ¿verdad? Claro. Dónde se generan las actividades. O sea, es emblemático, ¿verdad? Del mundo análogo de los átomos al mundo de los bits, ¿verdad? O sea, del papel al mundo de la virtualidad. Claro, y además digamos, dar los primeros servicios por módem desde la casa, para hacer llamadas, hacer conectividad desde la casa.
sea, un principio. Eso sí lo empezaron ustedes en ese momento. Empezaron a hacer la llamada telefónica para conectarse a la red de redes. El sonido clásico. Claro, el sonido clásico, por supuesto. Que fue. Las velocidades eran de 9.600. No, por supuesto. Claro. Y bueno, pero sí se requería de un presupuesto y de repente también la conectividad en ese momento era internacional inalámbrica, me imagino. Era con puertos satelitales, ¿verdad? Era un telepuerto que se le compraba a Rax el servicio. Luego la red académica, que es esa segunda etapa, donde se expande al resto del país. Ya ahí sí es un consorcio, ¿verdad? Las universidades empiezan a pagar. Pero siempre era un reto tener el presupuesto, ¿verdad? Porque son servicios costosos, ¿verdad? Que abren brecha y que digamos, no es como el internet en la actualidad, que es masivo. En ese momento eran muy pocas instituciones. Entonces eso genera una gran presión económica hacia el desarrollo de los servicios y siempre estar convenciendo que es un instrumento positivo. Porque todo cambio disruptivo tiene sus enemigos. Claro, sí, claro, por supuesto. Claro. Y en esta etapa, cuénteme, el equipo, ¿quiénes lo formaban? Sí. ¿Quiénes arrancaron? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué tiempo estuvieron ahí? Bueno, el líder del proyecto es Guy de Teramont, claro, por supuesto. Después estaba en la parte de lo que es sistemas Unix que se necesitaban para poner los servicios de DNS, correo electrónico, el ingeniero Mario Guerra. Luego estaba Ana Lucía Chavarría, que fue la primera programadora HTML del país, fue la primera que hizo el sitio www.cr. Ajá. Y mi persona, que estaba especializada, me tocó especializarme en enrutamiento y conmutación. Eran 4 personas, prácticamente. Y quizás lo más importante y anecdótico y que vale la pena rescatar para el día de hoy es la participación de la mujer. Sí, que ha costado tanto, ¿verdad?, insertarse en el campo de la tecnología. Y ya en ese momento, visionariamente, tenía una mujer que hizo historia, sin lugar a dudas, en el país. Sí, el proyecto tuvo muchos, ¿qué te digo?, rompimientos, paradigmas. Por ejemplo, fue tan exitoso el tema de la conexión, el tema de CRNet, la red académica, que luego se empezó a expandir a través de un proyecto que lo financió la OEA, que se llama Reducit. Con Reducit se empezó a hacer las conexiones en Panamá, Nicaragua, Honduras, toda la región y el Caribe. ¿Ves? Entonces ese modelo se empezó como a replicar. Obviamente no se puede copiar. Claro. Se replica pero no se copia. Porque cada país tenía sus diferencias. Recuerdo muy bien el caso de Honduras, que el dominio iba a ser HN y no se pudo porque estaba cautivo en ese momento por otra organización y se le tuvo que poner .hondunet. Ok, claro. Luego los países en algunos lugares ya tenían los dominios cautivos, ¿verdad? Coca-Cola estaba cautivo. Todas esas cosas nosotros las vivimos en ese momento de rompimiento de paradigmas. Pero igual, el tema de los dominios siempre tenían la asociación en Estados Unidos, que era la que comandaba todo el tema de dominios. En aquel momento, una organización privada. Sí, bueno, era básicamente IANA, ¿verdad? IANA, correcto. Claro. Todo el tema de direccionamiento, pero también, o sea, no existía ni lo que existe ahora de ICANN, ¿verdad? Ni nada de dominios regionales, ni registradores como existe ahora. Claro. Pero eso también fue parte de los cambios, porque el tema con el Internet es que es exponencial. Cualquier servicio que no ponga Internet explota de una manera en muchos órdenes de magnitud. Entonces la distribución fue elementos que fue posterior, incluso nos pasó a nosotros. De ahí salió el NIC. Claro. Bueno, estimados amigos, vamos a ir a un corte de programa y volvemos en unos minutos con ustedes nuevamente con el ingeniero Abel Brenes. Esto es Flash News, donde presentamos lo más relevante de noticias de tecnología de esta semana. La Unión Europea acordó una ley de inteligencia artificial que regula el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Esta ley prohíbe el uso de la inteligencia artificial para fines perjudiciales, como la discriminación, la manipulación y la vigilancia masiva. También establece requisitos de transparencia y responsabilidad para los desarrolladores y usuarios de la inteligencia artificial. Esta ley entrará en vigor en el año 2025. El drone soccer es un nuevo deporte electrónico que se está extendiendo por Asia, Estados Unidos y
y Europa. En el Drone Soccer, 2 equipos de 2 jugadores cada uno se enfrentan en un campo de juego de 12 metros de largo por 6 de ancho. Cada equipo controla un dron que debe marcar goles en la portería del equipo contrario. El Drone Soccer es un deporte rápido y emocionante que requiere de mucha habilidad y coordinación. Recientemente se llevó a cabo en Las Vegas el CES, la Feria de Electrónica de Consumo, y estas son algunas de las innovaciones presentadas. Samsung presentó una nueva pantalla LED transparente que ofrece una calidad de imagen nítida y un contraste excepcional. La pantalla puede utilizarse para una variedad de propósitos como la publicidad, el entretenimiento y la educación. Aeromóvil presentó un nuevo carro volador que combina las ventajas de un carro con las de un avión. Este carro puede volar a una velocidad máxima de 200 km por hora y tiene una autonomía de 600 km. Estas fueron las Flash News de hoy y le invitamos a seguir viendo Cybertech. Hoy en Back in Time vamos a hablar sobre la creación de la primera computadora. Se llamó ENIAC, que significa Integrador Electrónico Numérico y Computador, y fue creada por Prester Eckert y John Magley en la Universidad de Pensilvania y se presentó al público en 1946. La ENIAC ocupaba una habitación entera y pesaba más de 27 toneladas. Tenía más de 17,000 tubos de vacío y consumía más de 150 kilowatts de energía. Fue diseñada para realizar cálculos matemáticos complejos y se utilizaba principalmente por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La ENIAC fue capaz de realizar cálculos en segundos que antes tardaban horas o incluso días en hacerse a mano. La invención de la computadora fue un momento crucial en la historia de la tecnología y la ENIAC fue la primera piedra de una evolución constante en la que aún estamos inmersos. Le invitamos a seguir viendo Cybertech. Volvemos nuevamente a Cybertech, programa producido por Ciberregulación Consultores, hoy con el ingeniero Abel Brenes, quien nos ha ilustrado de los orígenes de Internet en Costa Rica. En esta segunda etapa vamos a hablar ya del posicionamiento de Internet, ya no en la parte académica, sino en la parte comercial, y el futuro que nos espera con Internet y una serie de tecnologías que están alrededor de la banda ancha y de la menor latencia. Abel, en el cambio que ya se empieza a visualizar, que empezamos a hablar de que ya ustedes empezaron a incursionar con temas de teletrabajo, que ni siquiera se llamaba de esa manera, pero ya tenían la posibilidad de conectarse desde la casa, y que eventualmente también ya surgió todo un reto de cómo se podía comercializar Internet. Yo recuerdo que en la época era un servicio de clase, no cualquiera lo podía tener, por lo caro, y se cobraba en 2 partes. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos puede narrar de esta parte histórica de cómo viene dándose este cambio? Sí, bueno, usted lo ha explicado muy bien. Realmente el sector académico no podía verse en ese nicho, el nicho comercial. Entonces inicia las primeras conversaciones con Raxa. Ya Raxa se interesa en ese proceso de expansión, hizo muy buen trabajo. Empezó a traer ya más dial-up en ese momento, pero también había un vacío, y era que el ICE, que era el operador dominante, porque estábamos en una etapa donde era monopolio. Prácticamente, sí. Sí, era monopolio. Entonces había mucho cobre, toda la gente tenía telefonía fija. Entonces había la posibilidad de traer la tecnología que se llama ADSL o XDSL, que permitía reconversión de las líneas físicas hacia datos y se podían dar muy buenos servicios. Entonces, teniendo en mente eso, yo me pasé a trabajar al ICE en el año 2000. Y estuve trabajando con un equipo de la Web de Valor Agregado en ese momento. Ok, claro, sí, claro, por supuesto. Que lideraba, digamos, justamente este proyecto. Y ahí se empezó un dimensionamiento muy interesante, Juan Manuel, que es velocidades al hogar de 1.5 megas en el año 2000. Oiga, hace que 25 años. Sí, claro, por supuesto. Era una velocidad que era impensable. De hecho, cuando nosotros empezamos los diseños internos, mucha gente en planta externa se asustaba, decía, ¿qué va a hacer usted con 1.5? Claro. Y hoy necesitas 10 o 20 veces más. Claro. Entonces empieza a haber la necesidad de crear un core, una red que pudiera mover todo el tráfico que usted recoge en la capa de acceso, distribución y core. Y entonces salió la RAI, la red avanzada de Internet, una red de 40 gigas en ese momento, con toda la infraestructura de fibra oscura que el ICE tenía. Y al final, un proyecto que se desplegó, digamos, en un tiempo relativamente corto, dando servicios de ADSL a 100,000
usuarios. 100.000 usuarios en esa época. Claro, y eso implicó un cambio, porque sí recuerdo que en el tiempo era un servicio que no era asequible, o sea, no estábamos pensando en un dimensionamiento en donde todos podían optar, porque había doble cobro, ¿verdad? Había que pagar el servicio telefónico, sostener la llamada telefónica, la conexión a internet que se pagaba aparte con una tarifa fija, y a veces con el problema de que eventualmente podía uno tener que pedir, mire, revíseme la línea de cobre porque puede tener un problema de que tiene humedad y resulta que no estoy logrando la velocidad que quiero. Sí, claro. Y obviamente que esto para el país significó un cambio sustancial, porque empezó a impactar distintos estratos comerciales en el país. Y se fue adoptando una tecnología que en principio parecía que más bien era para el ocio y no para la productividad. Claro, y de pronto empiezan las pymes y empiezan una serie de nuevos negocios, ¿verdad? Con lo que aparece el fenómeno de los servicios. ¿Verdad? Porque, digamos, en ese momento, igual que cuando nació Internet, nuestro objetivo era tener transporte, tener conectividad, poder, digamos, transportar datos. Pero al aparecer los servicios, entonces ya el fenómeno cambia. Incluso la misma red académica se virtualiza dentro de la red del ICE, como una gran red, en ese momento llamada MPLS-VPN. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido tener infraestructuras propias. Claro, claro. Eso me lleva precisamente al análisis de que lo que nos está sucediendo ahora con tanta fibra desarticulada, no hay una estructura interna nacional, ¿verdad? Que realmente opere todas las fibras para que todo el mundo tenga fibras de transporte y fibras al hogar. Claro. O sea, que eso es una situación. Entonces estamos tratando como de convertir la solución en algo inalámbrico, ¿verdad? Tratar de usar conceptos equivocados como el 5G, que es una red para nuevos servicios, claro, como una red de alta velocidad. Claro, y que compite con las fibras. Sí, pero la red de alta velocidad es una de las características importantes, pero también está la baja latencia, está la capacidad de tener frecuencias para nuevos servicios, mucha más velocidad. ¿Ves? Entonces, hay una serie de aplicativos que se están desarrollando. A nivel académico se ha estado precisamente insistiendo en la inclusión del sector de nuevo en las políticas públicas. Claro. Ser parte de la toma de decisiones de lo que el país necesita desarrollar, porque la visión comercial no funciona. El descreme de los aplicativos tampoco funciona. Es decir, siempre los proveedores de servicios tendrán un problema, y es la grasa tecnológica, la tecnología que se compró, que no se ha terminado de pagar y que ya hay presión para tener una tecnología que se está reservada. Claro, Esa dicotomía complica demasiado el desarrollo y el pensamiento hacia los nuevos servicios. Sí, y no deja de ser un gran problema esto, porque hay una depreciación acelerada y además también una competencia muy feroz, en donde de repente un servicio puede caer de la noche a la mañana. Recuerdo como si fuera el día de hoy la apertura del mercado de telecomunicaciones en 2008, la obtención de licencias por parte de las empresas cableras que tenían un convenio con Radiográfica para proveer un nuevo servicio que era diferente a la ADSL, que era la posibilidad de que empaquetar el servicio de cable con el servicio de internet, y de repente Raxa no tenía más que un negocio que era la salida internacional. Y no tenía el auxilio del ICE en ese momento. Y las empresas de cable lo que dijeron, bueno, yo tengo el cliente, tengo el cable, lo único que me falta es la salida internacional, la compro. O accedo por Panamá, Nicaragua, por el Caribe. Y de la noche a la mañana Raxa se quedó sin clientes en internet, en ese modelo. Entonces, los riesgos son inminentes y los peligros están ahí. Y hemos entrado como país, como usted bien lo menciona, en un acelerado desarrollo y tendido de muchas fibras. Hay mucha tecnología GPON en el país. Cada operador tiene su base tecnológica, cada uno tiene su despliegue. Y de repente me dejo el comentario en el sentido de que estamos construyendo y tendiendo mucha fibra que no se está dialogando y no estamos resolviendo temas de fondo que podríamos resolver. Y creo que ahí hay un tema de futuro que quizás sea conveniente revisar y analizar, Abel. Claro, de hecho el 5G, pues 5, 6, las futuras G que vengan,
no se puede pensar que solo con eso usted va a solucionar. Usted necesita un backhaul, un transporte. Claro, un transporte, y claro. el transporte está claro, en fibra. Claro. Entonces, si los países empiezan a hacer los fenómenos como recuerdan las cableras que tienen un poste y ahí hay cinco postes, Ajá. porque hay 5 cableras. Ese fenómeno podría empezar a darse aquí otra vez. O sea, en lugar de racionalizar la riqueza de fibras y realmente entregar ese transporte, pagar un costo efectivo, que realmente no debería ser por la conectividad, sino por el servicio. Uh-huh. Porque tal vez la cablera o tal vez el proveedor de servicios debe cambiar esa mentalidad. Ganar por el servicio y no por la conexión. La conexión debería ser gratis. ¿Por qué? Porque tanto produce el usuario final como los servicios que se obtienen de la red. Entonces eso es como un ganar-ganar, ¿verdad? La conectividad siendo gratuita, que es un concepto muy disruptivo. Sí, no, total. Pero funciona desde el punto de vista que yo gano con los servicios. Claro. Sí, he visto en la evolución que se plantea, sobre todo ahora que estuve en un foro en Colombia sobre el futuro de la televisión, los brasileños están tratando de paquetizar el tema de frecuencias para que los canales que tienen una frecuencia individualizada más bien vayan a una parrilla donde tengan las aplicaciones donde la gente puede verlos. Eso minimiza los temas de inversión y optimiza el uso de espectro, que más o menos creo que la idea que usted tiene en el sentido de que hay que optimizar al máximo el tema de inversiones. Claro. Y también de darle al usuario la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías. Sí, además poder explorar otras tecnologías que son realmente necesarias, como las cirugías, la telemedicina. Claro. La telemedicina, realmente nanotecnología. La robótica, ¿no? La que requiere una precisión. El otro día leía sobre lo que ocurre con Da Vinci, el robot de alta precisión, que lo más cercano creo que lo tienen en Estados Unidos, no he visto que lo tengan acá. Pero se ha integrado tanto el tema de las distintas disciplinas para lograr precisión en una cirugía que partiendo de mapas que se sacan de alguna tumoración y que de repente se le cargan al robot para que pueda hacer las incisiones milimétricas y precisas, requiere no solamente de el que elabora las imágenes, del operador, el ingeniero de software, que tiene que estar atento a lo que ocurre con el aparato, del cirujano general, y adicionalmente con el backup, porque ¿qué pasa si de repente el robot no funciona? Tiene que entrar el ser humano a resolver el tema. Y ahí hay un tema en la latencia que tiene que ver todo este asunto que entre menor latencia, mayor precisión, ¿verdad? Todo eso que usted menciona tiene que haber resuelto varias cosas. Alta disponibilidad, ultra baja latencia. Claro. Y una velocidad ya no en el orden de gigas, sino de teras. Claro. Y luego, pues lógicamente ya estamos hablando de que se construye una red para que nunca falle. Claro. El problema con estas tecnologías es que tienen que estar muy cerca de los centros donde se producen las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, si vamos a servicios como, digamos, conducción autónoma. Claro, por supuesto. Claro, sí, sin duda, claro. En centros convergentes cercanos a las carreteras, por supuesto. No llevarlas a centros. Sí. Y es que los mismos carros tienen los sensores que de repente están comunicándose para ver en qué momento se pueden salir de la carretera. Me pasó no hace mucho tiempo en Estados Unidos que de repente el carro me iba diciendo, mire, tiene solo una mano en el volante, ¿verdad? El sensor del aparato me está diciendo, mire, tiene que ir con las 2 manos ahí. Y de repente me salía de la carretera y me tiraba y en un momento un carro lleno de sensores, que uno ni siquiera se da cuenta, me paró en seco, me frenó en seco porque estaba, según los cálculos de velocidad que llevaba el automóvil, podía tener un accidente con el que iba adelante. Entonces uno se queda sorprendido de que tanta cosa hay en este mundo de Internet de las cosas que de repente va a requerir de que esos millones de información y de datos sean transportados en forma segura y para eso son las redes que la están capturando. Claro, y eso que usted menciona todavía sigue siendo intermedio, porque la idea es montarse un vehículo y acostarse a dormir. Claro, y que vaya solo. Que vaya solo, pero ahí se requiere de reacciones de milisegundos. Claro. Porque un frenado de 1 milisegundo puede ser 200 metros. Claro, cierto, sí, y es que a velocidad es impresionante, claro. Sí, entonces los centros de cómputo que se están, digamos, visualizando no van a ser tan centralizados, sino cercanos a donde se producen los eventos. Nosotros en la universidad estamos con un proyecto muy interesante que se llama
el clúster de alto procesamiento, HPC. Ajá. Entonces eso va a ser un servicio que va a requerir precisamente de alta conectividad, de estas nuevas tecnologías, que podría incluso reconocer y ser entrenado para temas de patrones, por ejemplo, digamos, entrenado con muchas imágenes, tipo, digamos, de temas de cáncer y poder prematuramente detectar mamografías. Qué bien. Donde se ve, digamos, el sector académico muy fuertemente, digamos, posicionado ahí. Pues bienvenida a la academia a estos temas de tecnologías de información y comunicaciones. Como se ha dado cuenta, nos consumimos ya los 2 bloques que teníamos previstos el día de hoy y uno siempre queda con la gana de que me faltó algo más y que por supuesto dejar abierta la invitación para que la academia se sume en estos esfuerzos de divulgación de los contenidos de esas tecnologías y de invitarlos, como ya le hicimos en el pasado, para que incorporen también la voz de las mujeres, que es muy importante en estos temas. Abel, muy amable, muchas gracias y muchas gracias a la Universidad de Costa Rica por habernos dado la oportunidad de que ustedes estuvieran presentes en este programa de Cybertech para nosotros. Muchas gracias.